una paciente y tenía presiones sobre 258 sobre 120. Dilatador potente. Cuando tú tienes un paciente con infarto del ventrículo derecho, BD, que es el ventrículo derecho, la nitroglicerina va a producir hipotensión. Y el ventrículo derecho, como el músculo es delgadito y está infartado, entonces vas a tener una hipotensión del lado derecho. Al tener una hipotensión del lado derecho, o sea, mejor dicho, al tener una lesión del ventrículo del lado derecho, no vas a tener una buena presión, más que todo, digamos, de contracción del ventrículo derecho. Si aparte de eso le pones una nitroglicerina, el ventrículo se te va a dilatar, no va a latir con más fuerza, ¿sí? No va a bombear mayor cantidad de sangre. En resumen, es que si usted le pone esto y el paciente está infartado a este lado derecho, aumenta la mortalidad del paciente. O sea, se va a morir en los siguientes días o en las siguientes semanas. Por esa razón está contraindicado utilizar alguno de los otros para dar. ¿Estos medicamentos se los pasan por bomba de infusión y tiene que ser necesariamente a una hora pasarlos? No, depende de las recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, mira, este lo puedes pasar a esta concentración de 2 miligramos al minuto, esto se lo pasa en unos 3 o 5 minutos. Este de acá lo pasas de acuerdo a esta velocidad de tiempo, que más o menos se va a demorar 1 hora en pasar, si usted lo deja en perfusión, o mire que lo puede pasar en 5 minutos. Entonces, mira, es que va a depender de las concentraciones. Si es la nitroglicerina, esta sí la puedes mantener más tiempo en perfusión. Entonces mira que depende de cada uno de los medicamentos, ¿no? Por lo general el que más vamos a usar es este, y este se pasa rápido. Ya se pasa en los primeros 5 minutos por lo general. ¿Ese se puede pasar en bolo, no, profe? Porque se ha ¿Cuál? pasado en la betalol. Sí, se puede pasar. Porque en códigos ACV lo primero que se puso pues, es descartarlo, si uno no tiene. Y después que se pasa en un bolo de la betalol y se lo pasa en jeringa, ¿no? Sí, ese se puede pasar muy bien, se puede pasar en bolos, 1 o 2 minutos, ¿no? Hay que irlo poniendo despacio, no poner todo rápido. Sí se puede. Sí se puede y lo puedes mantener en perfusión. Cualquiera de las dos sirve, ¿no? Lo más común es lo que usted dice, bolo. Dígame. Porque el nitrogluciato de sodio que dice aplicar es, o sea, obligatoriamente cada 5 minutos o es según la presión arterial. No, según la respuesta clínica del paciente. Por ejemplo, algunos solo con una dosis de 0.25 miligramos kilogramo ya empiezan a bajar la presión arterial, pero hay otros que son muy resistentes, entonces toca seguir manteniendo las infusiones y estar reajustando cada 5 minutos. Entonces todo, miren, depende de la respuesta clínica del paciente, o sea, acá lo que manda es la clínica del paciente, ¿bien? Si usted le pone esta dosis y ve que la presión empieza a bajar muy rápido, al contrario, tiene que ir cerrando la llave, porque si no se le va a ir para el otro lado. Acuérdese que no podemos bajar abruptamente la presión arterial, ¿sí? Si usted ve que con el monitor le está bajando mucho la presión, es mejor ir cerrando el ritmo. Aunque en neonatos se maneja el nitrogluciato en infusión continua y lo colocan con noradrenalina para mantener bien las presiones. Ahí se manejan más presiones medias. Sí. Entonces, con la noradrenalina se les maneja la presión. Sí, claro, la noradrenalina, acuérdense que es un vasoconstrictor, ¿no? De hecho, digamos, es como el antídoto, si a usted se le va a la mano, el paciente se le va para el otro lado, se le genera hipotensión, pues toca suspender el medicamento, poner noradrenalina o epinefrina para subir la presión arterial. Entonces, sí, digamos, son como protocolos que manejan las infusiones, entonces también se la puede utilizar, ¿no? Bueno, aquí está el labetalol, para que lo conozcan, miren la presentación como viene, 100 miligramos para 20 mililitros, concentraciones de 5 miligramos por mililitro para inyección intravenosa. Acá tenemos la nitroglicerina, hay una presentación de 50 miligramos por 10 mililitros y esta otra es otra nitroglicerina, también viene la misma presentación, 50 miligramos en 10 mililitros. Acuérdense que el frasco es café para protegerlo de la luz solar. ¿Bien? Bueno, vamos a ver un caso clínico para que vayan integrando estos conocimientos. Ahí en el campus creo que hay una carpeta donde hay unos casos clínicos. Resuélvanlos para que se vayan afianzando con estos conceptos que estamos dando. Como se dan cuenta, es mucha información, es mucha, digamos, temática que hay que cubrir. Entonces ahí tienen unos casos clínicos para que los estudien, me pueden preguntar si tienen alguna duda, ¿no?
Bueno, 58 años, masculino, antecedentes médicos, hipertensión arterial crónica, mal controlada, diabetes mellitus tipo 2, fumador desde hace 3 años, tiene dislipidemia. Dislipidemia es que está aumentado todo lo de colesterol, ¿no? Antecedentes de la familia, papá con hipertensión, tenía enfermedad coronaria, el papá, entonces miren que es un antecedente fuerte para que esa persona también tenga patología cardíaca, ¿no? Actualmente el paciente toma losartán 100 miligramos día y metformina 1000 miligramos día para la diabetes. Bien. Motivo de consulta: el paciente acude a urgencias por fuerte dolor de cabeza, inicio súbito, acompañado de visión borrosa, dificultad para hablar, debilidad en el lado derecho del cuerpo, o sea, una hemiparesia, y malestar general. Bien, o sea, el paciente está presentando una lesión neurológica, por eso no puede mover el lado derecho del cuerpo. Cuando le hacen el examen físico, la presión arterial está en 220, 130 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 105, respiratoria de 18, temperatura normal, saturación normal, estado neurológico, el paciente está consciente, pero con disartria. Disartria es que no puede articular bien las palabras, cuando están bien ebrios, borrachos, ¿sí? Y yo estoy bien, y se cae. ¿Bien? Tiene debilidad para mover el brazo derecho y la pierna derecha, y los reflejos tendinosos están aumentados en el lado derecho. Se le hace un examen de ojo y tiene papiledema, ¿sí? Hinchazón del nervio óptico. ¿Bien? ¿De acuerdo con eso, jefe? ¿Cómo lo clasifica este paciente? ¿Qué tendría? Muy bien, ¿dónde sería el daño del órgano en este caso? Cerebral, ¿no? Sería un daño de órgano blanco, en este caso el cerebro. Entonces miren que tenemos unas presiones extremadamente altas que nos indica que hay daño a nivel cerebral, ¿no? Se le toma un electrocardiograma, tiene signos de hipertrofia ventricular izquierda. El TAC cerebral no se observa hemorragia intracraneal aguda, pero sí hay signos de edema cerebral. O sea, al haber signos de edema quiere decir que algo no está bien a nivel cerebral. Diagnóstico: emergencia hipertensiva con encefalopatía hipertensiva, o sea, daño cerebral. Conducta médica: pasar labetalol 4 mililitros, miren, 20 miligramos, más 6 mililitros de solución salina, volumen total 10 mililitros de solución salina, más 20 de labetalol, y se lo pasa en un minuto, lo que usted preguntaba. ¿Sí? Y está bien, se lo pasa en bolo. Entonces miren que este se lo pasa en un minuto por vía intravenosa. Bien, luego la siguiente orden es pasar el labetalol, pero ya en perfusión. Entonces 40 mililitros, que esos son 200 miligramos, más 160 mililitros de solución salina, vamos a tener un volumen final de 200 mililitros de labetalol, miren, manteniendo esta concentración, y se lo pasa en 1 hora y media, o sea, más o menos 100 minutos a una velocidad de 2 mililitros por minuto, o 40 gotas por minuto. Entonces, miren, así es como se puede tratar a estos pacientes. Si no responde con este bolo, yo puedo pasar un segundo bolo. Puedo pasar otro bolo a los 3-5 minutos para mirar si baja la presión arterial, pero acuérdense que debo bajar en un 20-25%, no la puedo bajar de forma abrupta, rápidamente, porque acaban de dañar más al paciente. Bien, entonces miren, así es como se debe pasar estos medicamentos, ¿no? Bien, vamos a ver la angina del pecho. La angina de pecho es dolor de pecho. Todos podemos desarrollar una angina de pecho, muy fácil. Por ejemplo, si yo los quisiera correr allá hasta el agotamiento, cuando ustedes ya empiezan a correr más, a esforzarse, ¿qué sienten? Les duele el pecho. ¿Sí? ¿Por qué duele el pecho? Porque el corazón empieza a quedarse sin oxígeno en el miocardio y empieza a liberar moléculas que estimulan los receptores del dolor. Usted empieza a sentir dolor de pecho, ¿no? Pero algunas personas desarrollan dolor de pecho sin necesidad de hacer ejercicio. Eso se debe a que puede haber placas de
aterosclerosis que están obstruyendo las arterias coronarias. Si el paciente se le obstruye las arterias coronarias por completo, va a desarrollar dolor cardíaco, ¿sí? Y si se obstruye completamente, va a desarrollar un infarto del miocardio. ¿Bien? Cuando el paciente tiene dolor de pecho, lo describe como un dolor opresivo, como si le apretaran el pecho. Que el dolor se puede ir al brazo derecho, al hombro, al cuello, a la mandíbula o a veces al otro lado del brazo, ¿sí? Entonces, esos signos son clásicos de que puede haber algo cardíaco. ¿Bien? Las anginas se clasifican en 3 grupos: angina estable, angina inestable y angina de Prinzmetal. La angina estable es cuando el paciente tiene un dolor crónico en el pecho. Son esos pacientes que tienen dolor a todo momento del pecho. Por ejemplo, hay un susto, hay que salir hasta allá rápido, entonces camina de aquí a allá y ya está con dolor de pecho, ¿sí? Y dice que le duele el pecho. Aumenta con la actividad física, bien, pero el paciente se sienta, se pone a descansar y el dolor cede, ¿sí? Esa es la característica de este dolor y responde adecuadamente a los medicamentos, sobre todo los sublinguales. La causa, la aterosclerosis. Bien, la angina inestable es un dolor de pecho de inicio súbito, en reposo. Esa es la que más me preocupa, ¿sí? Porque si el paciente está bien, de un momento a otro, uy, me duele el pecho y se desmaya, posiblemente es un infarto agudo del miocardio, un síndrome coronario agudo. Eso es una emergencia y hay que atenderlo. Si no se les muere, si es que no se muere ahí del momento, se va a morir en los próximos minutos. Entonces, estas anginas inestables sí hay que prestarles bastante atención, ¿bien? Porque puede ser una trombosis a nivel de las arterias coronarias. Esa es la típica de las novelas, ¿se han visto? Que está la anciana o el anciano ahí discutiendo, tiene una discusión muy fuerte y en un momento se coge el pecho, se cae al suelo y ahí queda tiesa, ¿sí? Entonces, es una angina inestable porque una obstrucción coronaria, ¿bien? Y la angina de Prinzmetal son contracciones de las arterias coronarias. Por ejemplo, puede ser vasoespasmos localizados. ¿Han visto que algunas personas que se ponen chistosas a probar cocaína de primera vez y una vez quedan ahí muertas? Eso se debe a que la cocaína puede producir vasoespasmos a nivel coronario, o sea, le produce una angina de Prinzmetal, donde se contraen las arterias coronarias y a usted le está dando un infarto cardíaco de forma aguda. Entonces, ese tipo de vasoespasmos también son peligrosos. Por ejemplo, algunos jugadores, algunos deportistas pueden tener este tipo de anginas. Entonces, salen a hacer la maratón, nunca han entrenado, pero hoy amanecen con motivación y arrancan a correr y toma tu vasoespasmo, ¿sí? Y ahí quedan muertos. También puede ser por arritmias cardíacas, ¿no? Entonces, miren, esas 3 condiciones ustedes deben tenerlas muy en cuenta, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Hay un desequilibrio entre la demanda de oxígeno y el suministro de oxígeno del miocardio. Por ejemplo, esa angina estable es muy clásica de las personas, los adultos, digamos, mayores, por arriba de 55 años, cuando tienen relaciones sexuales, van a aumentar la frecuencia cardíaca y al aumentar la frecuencia cardíaca aumenta el gasto cardíaco. Como están obstruidas las arterias, entonces empiezan a presentar dolor de pecho. Bien, bueno, ya hemos dicho que es un desequilibrio entre la demanda de oxígeno y el suministro, ¿no? Podemos utilizar fármacos que disminuyen la demanda de oxígeno, que van a alterar el ritmo cardíaco y van a alterar la contractilidad. Podemos usar beta bloqueadores y algunos bloqueadores de canales de calcio para mejorar la demanda de oxígeno. También podemos afectar la precarga y la poscarga del corazón. Acuérdense que la precarga es cuando se llenan las aurículas y los ventrículos y la poscarga es después de la contracción. Bien, podemos usar nitratos y nuevamente bloqueadores de canales de calcio. Entonces, estos los podemos utilizar. ¿Cuáles son los bloqueadores de canales de calcio? ¿Cuáles son? Nifedipino, nimodipino, amlodipino, ¿no? Esos son bloqueadores de canales de calcio. Entonces, estos los podemos utilizar para este paciente.
Y por este lado tenemos los que aumentan el suministro de oxígeno, o sea, los que van a abrir las arterias coronarias para que llegue más oxígeno. ¿Quiénes son? Vasodilatadores, que podemos utilizar, por ejemplo, nuevamente los bloqueadores de canales de calcio, podemos utilizarlos para que mejore el flujo sanguíneo coronario, ¿no? Bien, entonces estos son los medicamentos que nosotros podemos utilizar. La nitroglicerina la pueden dar en tabletas sublinguales, ¿sí? Entonces se puede dar tabletas sublinguales para la angina de pecho. Entonces, miren, tabletas de 0.3 miligramos, algunas son masticables, se puede dar hasta 2 dosis, y las otras también son orales o sublinguales, ¿bien? Y también tenemos la intravenosa, que ya la acabamos de explicar, ¿bien? Esta, ustedes van a ver que algunos pacientes la tienen en la casa, son aquellos pacientes que tienen anginas recurrentes. Entonces, como ya saben cuál es la causa y sienten que les duele el pecho, mastican una tableta y con eso les va a mejorar. O se ponen una tabletita bajo la lengua. Contraindicado el sildenafil. ¿Se acuerdan que lo explicamos en el semestre pasado? Que producía hipotensión severa. Eso se debe al aumento de los niveles de GMP cíclico. Entonces, si el paciente ha tomado sildenafil y tiene una angina de pecho, que es muy clásico cuando tienen relaciones sexuales, pues mucha precaución si ponen la nitroglicerina porque se van para el otro lado, producen una hipotensión severa, ¿no? El dinitrato de isosorbida también lo pueden dar por vía sublingual, vienen tableticas de 5 a 10 miligramos, y también se lo puede dar por vía oral para aquellos pacientes que tienen anginas crónicas, o sea, que casi siempre viven con dolor de pecho. Entonces lo pueden tomar a oral, ¿bien? Y el propanolol también viene en tabletas de 40 y 80 miligramos y se lo utiliza como profilaxis, ¿bien? Entonces, mira que por eso estos no son indicaciones para bajar la presión arterial, ¿sí? Los beta bloqueadores, ¿bien? Bueno, vamos a ver la otra parte, que es la insuficiencia cardíaca. ¿Tienen alguna pregunta de las anginas? Como se dan cuenta, tienen que usar casi que los mismos medicamentos, ¿no? O sea, en las urgencias cambiaron pues los intravenosos, ¿no? Como el abetalol, la nitroglicerina, el nitroprusiato, ¿no? Pero en sí, ahorita vamos a ver la insuficiencia cardíaca, son los mismos medicamentos que ustedes ya conocen. ¿Alguien de ustedes tiene algún familiar con insuficiencia cardíaca? ¿Nadie? ¿Alguien tiene? Bueno, ¿alguien tiene con hipertensión arterial? De la mano. Bien, pues miren, casi que la mitad de ustedes tienen un familiar con hipertensión arterial, es una condición muy frecuente. Desafortunadamente, la hipertensión arterial, si no se controla, termina en insuficiencia cardíaca. O sea, va a terminar dañando el corazón. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Es un síndrome clínico. No hay una causa única. ¿Sí? O sea, al ser un síndrome, hay múltiples causas que van a desencadenar en una insuficiencia cardíaca. Aquí podemos ver un paciente que se le está haciendo una prueba de esfuerzo que tiene insuficiencia cardíaca. Bien, pero la definición es que es un síndrome clínico complejo con síntomas y signos que resultan del deterioro estructural o funcional de los ventrículos. O sea, dicho de otra forma, ¿qué es una insuficiencia cardíaca? Es cuando el corazón no bombea la suficiente sangre que necesita el cuerpo. Entonces no va a bombear la cantidad que yo necesito y eso va a llevar a que el paciente tenga unos signos y unos síntomas. ¿Bien? Apréndase esos estadios A, B, C y G, que es lo que más van a ver en clínica. Es paciente con insuficiencia cardíaca, estadio A, estadio B, estadio C, estadio D. Bien, esta es la clasificación que hace la AHA, la Asociación Americana del Corazón. No ha actualizado las guías, estaba revisándolas, pero me parece que no están actualizadas. Y tenemos los pacientes de estadio A. ¿Quiénes son? Son aquellos que tienen riesgo de falla cardíaca. Vamos a ver quiénes son. Miren, pacientes con alto riesgo para falla cardíaca, pero sin síntomas previos de falla cardíaca. ¿Sí? Entonces, estos pacientes aún no tienen daño estructural. ¿Quiénes son?
pacientes con hipertensión, ¿sí? Pacientes con patología cardiovascular, con enfermedades cardiovasculares, por ejemplo la aterosclerosis, pacientes diabéticos, pacientes obesos, pacientes que están expuestos a cardiotoxinas, por ejemplo los que meten cocaína, pacientes con cardiomiopatías o historia familiar de patología cardíaca. Todos esos pacientes son propensos a desarrollar insuficiencia cardíaca. Y si el paciente tiene hipertensión y alguna de estas condiciones, está en un estadio A. O sea, no tiene síntomas, no hay daño estructural del corazón, pero si no se hace algo, va a avanzar al estadio B. El estadio B es una prefalla cardíaca. ¿Quiénes son? Pacientes sin síntomas previos de falla cardíaca, pero que al menos tienen uno de los siguientes, que es falla cardíaca estructural, enfermedad cardíaca estructural o incremento de las presiones arteriales. ¿Bien? ¿Quiénes son esos pacientes? Son aquellos, por ejemplo, que son hipertensos. Tomamos un electrocardiograma y nos muestra que el ventrículo izquierdo está engrosado, está hipertrófico. En ese caso, este paciente es el que tiene enfermedad cardíaca estructural. ¿Bien? Factores de riesgo. Incremento de los niveles de los péptidos natriuréticos. ¿Qué es eso? Resulta que en las aurículas del corazón se liberan unos péptidos que se llaman natriuréticos y eso se los mide para saber si el paciente está presentando falla cardíaca. Eso se puede medir actualmente. O las troponinas están elevadas. ¿Bien? ¿Se acuerdan que las troponinas están dentro de los cardiomiocitos? Y si se están liberando es porque hay alguna lesión de esas células, ¿no? O ausencia de otros diagnósticos que expliquen este tipo de patologías. Entonces, ese paciente, categoría B, es el que debemos trabajarle muchísimo para que no nos avance al estadio C, porque una vez un paciente está en el estadio B o C, ya no se puede regresar. O sea, el C no se va a regresar al B y el B no se va a regresar acá. O sea, la idea es que no progrese, que no avance. Y eso es lo que vamos a buscar con algunos medicamentos que ahorita vamos a mirar, ¿no? El estadio C ya es un paciente que tiene daño cardíaco. Puede estar dilatado los ventrículos y ya no funciona adecuadamente esos ventrículos, ¿no? El estadio D ya es un paciente terminal. Ya no hay nada que hacer, ya le hemos dado todos los medicamentos que tenemos, el corazón está dilatado, la fracción de eyección ventricular está comprometida y estos pacientes lo que vamos a hacer es cuidados paliativos, ¿sí? O sea, ayudarlos a que tengan un estilo de vida más lo mejor posible, ¿no? ¿Cuáles son los signos y síntomas del paciente con falla cardíaca? Los síntomas típicos es la disnea. Son pacientes, por ejemplo, que ya no aguantan a caminar largas distancias. Largas distancias, por ejemplo, llegar de aquí allá a la vía principal, que es lejísimo, ¿sí? Entonces llegan allá y llegan cansados, llegan fatigados, ¿bien? La ortopnea es que no pueden acostarse horizontalmente. Cuando se acuestan horizontalmente ocurre un fenómeno, vamos a explicar. Imaginen que esto es el alveolo, ¿sí? Pulmonar. Y aquí vamos a tener el capilar que va alrededor del alveolo, pero como este paciente tiene insuficiencia cardíaca, tiene acumulación de líquidos, tiene abundancia de líquidos. Entonces, cuando se acuesta, el agua se va a empezar a llenar aquí en los alveolos, ¿sí? Se me llena, pasa desde la parte vascular, agua hacia los alveolos y se llena. Al llenarse, pues el paciente no va a poder respirar bien. Entonces, no puede estar acostado. Eso se llama ortopnea. Los pacientes duermen casi sentados, con 2 almohadas, por ejemplo, ¿sí? Para que quede un poco alto la parte del tórax y no ocurra este fenómeno. Bien, la disnea paroxística nocturna es cuando el paciente se acuesta, normal, se duerme unas 2 horas, y a las 2 horas se levanta fatigado y con sensación de ahogo. ¿Qué ocurre? El mismo fenómeno. Se llenan los alveolos de agua y pues no hay forma de hacer el intercambio gaseoso y el cuerpo reacciona como si usted se estuviera ahogando. Bien, ¿qué más tenemos?
ya no pueden hacer ejercicio, tienen fatiga, cansancio, les toma más tiempo para recuperarse, ¿no? Es como, por ejemplo, si no hacemos ejercicio, nosotros que pues, tenemos un mal estado físico, ¿no? Digamos que tocar para hacer una carrera de aquí hasta allá, esa bomba que queda en esa curva, no llegamos ni siquiera a la tienda, ¿por qué? Nos fatigamos. Pero eso mismo ocurre en estos pacientes, pero en condiciones normales, ¿sí? Entonces, caminar se cansa. Signos. Bueno, presión venosa yugulares, cuando se empiezan a dilatar aquí las yugulares, reflejo hepatoyugular, le apretamos al paciente en más o menos 45 grados el reborde costal y vamos a ver que se distienden aquí las yugulares. ¿Por qué se distienden? Porque hay sobrecarga de agua. ¿Cuál es el problema de la falla cardíaca? Sobrecarga de líquidos. Por eso los pacientes se hinchan, se edematizan. ¿Bien? Bueno, ¿qué es la NIJA? La NIJA es una clasificación que ustedes deben saber que es para clasificar la funcionalidad de los pacientes. Es muy fácil de aprender. Clase 1 corre y camina como el viento sin presentar ningún problema. Clase 4 ya no puede ni siquiera levantarse de la cama ni alzar la cuchara. ¿Sí? Esa es la clasificación fácil para que les quede clara. Entonces miren, no hay limitaciones para la actividad física. La actividad ordinaria no ocasiona ningún problema. ¿Sí? El paciente puede hacer sus actividades de la vida diaria normal, pero tiene insuficiencia cardíaca. Cuando es clase 4, incapacidad para realizar a cabo cualquier actividad física, sin disconfort. Los síntomas de insuficiencia cardíaca o del síndrome anginoso pueden estar presentes incluso en reposo. Son pacientes que ya son terminales, el hecho de estar sentados ya se fatigan, ¿sí? Se acuestan, ya se fatigan. En serio, comer se fatigan, alzar la cuchara para comer, eso implica un esfuerzo y se fatigan. Ir al baño ya no pueden ir porque se cansan. Esa es la clasificación 1 y 4. ¿Cuál es la 2 y la 3? Por los intermedios. Limitación por la actividad física y marcada limitación por la actividad física. Entonces, esa es la forma de clasificar a los pacientes. Entonces, supongamos que tenemos un paciente que tiene insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo, estadio C, NIJA 3, pongamos. ¿Bien? Ahí está la clasificación. Insuficiencia cardíaca, estadio C, NIJA 3. Entonces, eso es lo que ustedes van a ver en las historias clínicas de estos pacientes. Y ahí es donde vienen todas esas nomenclaturas. ¿Qué es lo que me está diciendo? Un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, estadio C, o sea que ya tiene daño estructural, está medicalizado, y NIJA 3, que tiene disconfort o dificultades para tolerar el ejercicio. ¿Bien? ¿Esa escala solamente se mide en pacientes con insuficiencia cardíaca? ¿Está? Sí. Solamente Para pacientes con insuficiencia cardíaca. Para gastar, no aplica. Bien, solo para pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Bien. Un momento. La otra clasificación de la insuficiencia cardíaca es de acuerdo a la FEMI. ¿Qué es la FEMI? Fracción de eyección del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, cuando se llena de sangre, se contrae, impulsa la sangre por la aorta. Más o menos eso es 60 milímetros en personas normales, como nosotros. Pero cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca, se dilatan los ventrículos. Entonces ya no bombea 60 mililitros, sino que bombea menos. Y al bombear menos, el corazón, digamos, el gasto cardíaco, no va a ser suficiente para soportar los suministros de energía y de oxígeno que requiere el cuerpo. Entonces el paciente se cansa. Entonces se ha clasificado la insuficiencia cardíaca de acuerdo a la función de los ventrículos. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé cuánto está funcionando el ventrículo? Con un ecocardiograma. Entonces, con un ecocardiograma me puede decir si la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es del 40 o menor al 40%. ¿Bien? En nosotros, que estamos sanos y llenos de vida,
la fracción de eyección más o menos es del 60%, del 70%. Cuando un paciente tiene una fracción de eyección menor al 40%, ya tiene síntomas. Entonces se cansa al caminar. Y cuando hay unas fracciones muy severas, ahora vamos a ver aquí si está, bueno, esta es menor al 40%, yo he visto a pacientes que van a tener una PEVI del 20%. Imagínense del 20%. Esos son los pacientes que, por ejemplo, para sentarse en la cama quedan fatigados, quedan cansadísimos. Y para ir al baño ya no pueden, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el corazón apenas está bombeando, imagínense una cantidad tan baja de sangre, ¿sí? Y eso va a producir síntomas, ¿bien? ¿Por qué está bombeando tan poca cantidad de sangre? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué está bombeando una baja cantidad de sangre del corazón? ¿Cuál era la razón? Aumento del ventrículo. ¿Cuál? Aumento del ventrículo izquierdo, que se vuelve más grande. Claro, dilatación. Los ventrículos se dilatan, ¿no? Que eso era lo que les mostraba en unas clases previas. Que la hipertensión arterial puede llevar a dilatación de los ventrículos. Entonces, miren, supongan que es el ventrículo izquierdo en condiciones normales, pero si el paciente tiene una hipertensión arterial no controlada, con el tiempo puede hacer que el ventrículo se dilate más, ¿sí? Se dilate más, entonces al dilatarse más se llena de sangre, pero al contraerse no va a bombear todo el contenido que él tiene. Entonces cuando yo tengo este paciente acá, por ejemplo, que tiene una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 30%, son pacientes muy sintomáticos, o sea, son pacientes que no van a tolerar hacer actividades físicas ni muchas otras cosas de la vida diaria. Entonces, cuando tenemos estas fracciones tan reducidas, entonces vamos a usar medicamentos para ayudar a mejorar la función de ese corazón. Entonces, todos los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca se debe hacer un ecocardiograma. Todos los pacientes hipertensos se debe hacer un ecocardiograma. ¿Para qué? Para mirar si hay daño estructural del corazón, para actuar rápidamente para que la insuficiencia no avance. Entonces, un regalo que ustedes le pueden hacer a sus familiares que tienen hipertensión, en lugar de llevarle un pastel que se engorde más, pues les regalan un ecocardiograma, ¿sí? Entonces, tía, tío, abuelita, te voy a regalar de cumpleaños un ecocardiograma, ¿sí? Y eso es mucho mejor que le den un pastel, ¿sí? O los zapatos, o la billetera, o lo que sea, ¿bien? Entonces, miren que son regalos que son muy, muy buenos, ¿bien? Bueno, entonces, esa es una forma de clasificarlo, ¿no? Más o menos un ecocardiograma vale unos 600, 700 mil pesos para que puedan ahorrar, ¿bien? Bueno, ¿qué puede causar una insuficiencia cardíaca? La más común es la hipertensión arterial crónica, es la que más va a causar la insuficiencia cardíaca. Segundo, el infarto agudo de miocardio. Supongamos, se obstruye aquí esta coronaria y esta zona se muere, si es que no mata al paciente, se muere, entonces el corazón ya no va a bombear igual, entonces va a alterarse la estructura, ¿no? Bueno, infecciones virales por citomegalovirus, son raras, pero puede ocurrir. Enfermedades valvulares, cuando se dañan las válvulas, cuando se daña la válvula aórtica, la mitral o las tricúspides, también puede llevar a insuficiencia cardíaca. Cuando nace con alteraciones cardíacas, las miocardiopatías, o cuando usted mete demasiada coca o bebe demasiado aguardiente nariño, o la quimioterapia, como la doxirubicina, pueden lesionar el miocardio. Entonces, aquellos drogadictos que meten coca, a lo largo del tiempo pueden terminar con una insuficiencia cardíaca, o el alcohol también puede dañar. Entonces, para que vayan sabiendo que ese tipo de cosas no son inofensivas. Esto ya les había mostrado de lo que ocurre en un corazón con insuficiencia cardíaca. Entonces, miren, corazón normal, miren cómo es el ventrículo izquierdo, y miren en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, si lo ven de dilatado que está. Cuando se dilata así los ventrículos, el corazón aumenta de tamaño, que a eso se le conoce como cardiomegalia. Bien, miren el ventrículo izquierdo, derecho, cómo está de dilatado. Entonces, los pacientes ya son pacientes terminales,
donde el corazón ya no está funcionando adecuadamente. Y esto es lo que ocurre cuando hay una hipertensión mal controlada, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Sí, miren cómo se aumenta de masa, de tamaño, pero con los años ese corazón se transforma en este, se dilata, y una insuficiencia cardíaca. Acá pueden ver los cardiomiocitos, miren, este es el tejido normal, y miren estas células cardíacas de gordas, de grandes que están. Cuando miramos acá, no es que se aumente el número de células, se hacen grandes. ¿Por qué cuando van al gimnasio, los que van al gimnasio les sale músculo? Porque van a hipertrofiar los músculos, ¿sí? Entonces los van a aumentar de tamaño, pero son las células. Pero ustedes, pues, tanto alzar pesas, bueno, no sé qué hagan allá, nunca he ido, ¿sí? Es lo que va a hacer que las células se hipertrofien, ¿sí? Entonces, pero esto ocurre acá, en este caso, es por una patología. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en el corazón. Bien, bueno, ¿cómo clasificamos la insuficiencia cardíaca? Se puede clasificar del lado izquierdo o del lado derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que afecta al ventrículo izquierdo o afecta al ventrículo derecho. Bien, cuando es del lado izquierdo, ya hemos visto las causas. Miren, puede ser un infarto, una hipertensión arterial, las valvulopatías. Y los síntomas que el paciente va a tener es disnea, es la sensación de falta de aire. O sea, que ustedes sienten que le falta el aire. La orotopnea, ya le explicamos. Tos. ¿Por qué hay tos en el paciente con insuficiencia cardíaca? ¿Por qué hay tos? ¿Por qué hay tos? ¿Qué se les ocurre? Necesita más aire, porque como aumenta de tamaño, necesita más aire para que... No, la razón es esta. Se empieza a llenar de agua los alvéolos y empieza a regresarse por los núcleos terminales y estimula los reflejos de la tos. Van a ver cuando hay pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, pobres pacientes, toda la noche tose, no duermen nada, ¿sí? Porque la tos pues los va a despertar. Entonces, por esa razón es que estos pacientes tienen tos. Bueno, la disnea paroxística ya le explicamos. Puede haber taquicardia y un ruidito que se llama S3, que es como galope, ¿no? O sea, usted escucha el del corazón así. Y el 3 sería como un tercer ruido que usted escucha con el fonendoscopio. Bien, bueno, la insuficiencia cardíaca puede deberse a una insuficiencia cardíaca izquierda. Como el corazón es un circuito cerrado, lo que le ocurra al lado derecho le va a pasar al lado izquierdo, y lo que le pase al lado izquierdo le va a terminar afectando al lado derecho. El EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Alguien tiene un familiar con EPOC? Acá, alce la mano, tenga. Usted. Entonces miren, 3 personas tenemos un familiar con un EPOC. Si el EPOC no se trata a tiempo, no se controla, desafortunadamente va a dañar el lado derecho del corazón, va a hipertrofiar el ventrículo derecho. ¿Bien? ¿Qué es el col pulmonare? El col pulmonare es cuando se me daña el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, o sea, todo el corazón. ¿Bien? Eso se le conoce como... he dicho mal. El col pulmonare es cuando se me daña el corazón y también el pulmón. O sea, un EPOC va a llevar a un daño cardíaco, pero el EPOC también me va a dañar el pulmón. Ya vamos a ver cuando veamos fármacos respiratorios que las arterias pulmonares también se engrosan y puede haber hipertensión pulmonar. Cuando hay hipertensión pulmonar, el lado derecho del corazón va a aumentar las presiones. ¿Cuántas son las presiones del ventrículo izquierdo? Pues es la sistólica, ¿no? 120, 100, lo que sea. ¿Cuáles son las presiones del lado derecho? Son presiones bajitas, 5 a 10 milímetros de mercurio, son unas presiones bajitas. Pero cuando el paciente tiene EPOC y hay hipertrofia de las arterias pulmonares, desafortunadamente me va a dañar el lado derecho del corazón. Entonces, la presión del lado derecho, que era de 10 milímetros de mercurio, puede subir a 25, 30. Yo tuve pacientes que tenían presiones del lado derecho hasta de 120 milímetros de mercurio. Eran unas hipertensiones muy severas. ¿Qué es esto? Hipertensión pulmonar, y dañaron el pulmón y dañaron el corazón.
Cuando eso ocurre se llama cor pulmonar, que quiere decir corazón y pulmón dañados. ¿Cuál es la estrategia para esos pacientes? Damos fármacos, pero eso ya no ayuda mucho. La solución final sería un trasplante, ¿pero de qué? De corazón y de pulmón. ¿Es fácil hallar eso? No va a hallar. Entonces se van a morir esos pacientes. Bien, ¿qué tienen esos pacientes? Edema en los miembros inferiores. Cuando está dañado el lado derecho, los pacientes tienden a acumular líquido en los miembros inferiores. Bien, acá está la clasificación de acuerdo a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, cuando es mayor al 50 se llama conservada, cuando es menor al 40 es una fracción reducida, y acá vamos a usar medicamentos como los IECA o los ARA2 para mantener o subir un poquito esa fracción de eyección. Bien, aquí tenemos los medicamentos que podemos utilizar para estos pacientes de acuerdo a las fracciones de eyecciones. ¿Cuáles son los objetivos de la insuficiencia cardíaca? Que esto deben saberlo ustedes. Sí, eso lo tienen en la guía ahí que está en el campus, ahí está. Lo tienen ahí en la guía del AJA 2022, ahí está. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Esto sí deben tenerlo claro. El paciente ya tiene insuficiencia cardíaca. ¿Puedo regresarlo a que tenga un corazón normal? No, ya no se puede. Hasta el momento no hay evidencia que demuestre que se puede. Entonces, el objetivo va a ser reducir los síntomas, que el paciente viva los mayores años que pueda sin síntomas. O sea, sin edema, sin tos, sin congestión, sin visitas hospitalarias. Segundo, disminuir la progresión tanto como sea posible durante periodos largos. O sea, que el paciente esté estable lo que más se pueda. Eso es lo que vamos a buscar. Y tercero, manejar los episodios agudos de insuficiencia cardíaca. El paciente que tiene insuficiencia cardíaca, por ejemplo, se puede descompensar. Una causa frecuente es comer mucha sal. Son aquellos pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca, pues los invitan a un asado el fin de semana, y por los asados ustedes saben que esta vaina eso le echan mucha sal, ¿no? Entonces, el exceso de sal puede descompensar a estos pacientes. Una infección pulmonar, por ejemplo, los puede descompensar, o el aumento de la presión arterial también los puede descompensar. Entonces, son pacientes que van a llegar a la sala de urgencias, ya tienen insuficiencia cardíaca, pero está descompensada, que eso se llama falla cardíaca aguda descompensada. Bien, ¿qué vamos a usar para estos pacientes? Los medicamentos que ustedes ya conocen. Miren que son los mismos que ustedes ya conocen. Hay dos nuevos acá que ustedes no han mirado: el carvedilol y el sacubitril. Estos dos son nuevos para ustedes, ¿sí? Entonces miren, los IECA, enalapril, captopril, no le va a dar los dos, sino uno de los dos. Miren lo que hace: disminuye la dilatación de los ventrículos. Eso es buenísimo. ¿Qué más hace? Disminuye la mortalidad, disminuye las hospitalizaciones y disminuye la progresión de la enfermedad. Entonces, estos medicamentos son la piedra angular del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. No se los ha logrado tumbar del mercado. Dicho de otra forma, no han salido medicamentos que sean superiores a ellos. Son viejísimos, pero siguen siendo útiles. El losartán o el vasartán disminuye la dilatación de los ventrículos. Entonces también se lo puede usar. Beta bloqueadores. Este lo van a ver muchísimo en pacientes. El carvedilol, ¿sí? El carvedilol o el metoprolol. ¿Metoprolol es lo que llaman a su paciente? Entonces mira, el metoprolol y el carvedilol son muy útiles para estos pacientes. De pronto revisa bien la historia clínica. Usted está allá, alrededor de la paciente. Revisa si tiene insuficiencia cardíaca, cómo están las fracciones de eyección. Miren si le han tomado un ecocardiograma para mirar cómo está ese corazón. Entonces el carvedilol es muy útil para mejorar la fracción de eyección ventricular. Si el paciente, por ejemplo, tiene una fracción de eyección del 30% y le dan carvedilol, puede subir un poquito, ¿sí? Y va a vivir un poco más ese paciente. Bien, mejora los síntomas, disminuye la mortalidad y disminuye las hospitalizaciones.
hospitalizaciones. Entonces, ¿qué se dan cuenta ustedes de estos medicamentos? Que no son, digamos, tratamientos que curen, sino que ayudan a mantener la función cardíaca estable. Baja la mortalidad, baja la hospitalización y baja la agudización de síntomas. Para eso sí, para eso va a servir. Bien, el sacubitril y el valsartán, lo mismo, ¿miren? Baja mortalidad, baja las hospitalizaciones. Eso es lo que va a hacer. ¿Pueden revertir los daños cardíacos? No. Simplemente los mantienen, evitan que sigan progresando, ¿no? Y a esos pacientes les podemos poner digoxina. Esto es para aumentar la contractilidad cardíaca. Y también hay que ponerle diuréticos para reducir los edemas en estos pacientes. Bien, entonces miren que esos son los medicamentos que ustedes van a ver en sus pacientes. Algunos vienen combinados, como los ARNI, sacubitril y valsartán, que digamos en las nuevas formas como están sacando estos medicamentos. Este estudio de los años 80 evaluó el poder que tienen los IECA. Entonces miren, eran pacientes con insuficiencia cardíaca DIJA 2 o 3. Entonces miren, ahí ya van entendiendo de dónde sale esto. Y lo que hizo fue darles placebo, darles enalapril. Entonces miren, cuando les dábamos enalapril, la mortalidad disminuye con enalapril. Es uno de los estudios clásicos de los años, a ver qué año fue hecho esto, hasta la 90, el 91, de los años 90, y aún seguimos usando el enalapril porque es muy bueno, ¿sí? O sea, se demostró que reduce la mortalidad. Bien, porcentaje de eventos, miren que el enalapril disminuyó los eventos de descompensación cardíaca. Entonces, por esa razón, este medicamento aún lo seguimos usando. Y aquí están ya los medicamentos que vamos a usar de acuerdo a cada etapa de la insuficiencia cardíaca. Supongamos, un paciente está en etapa B, y ya le expliqué. ¿Qué podemos usar? Bien, IECAS o ARA2. Por eso los pacientes con hipertensión, ustedes que tienen familiares con hipertensión, lo recomendable es que esté tomando un IECA o un ARA2. ¿Por qué? Porque disminuyen la progresión de remodelación cardíaca, que eso ya lo vimos hace 8 días. O sea, sí me van entendiendo la lógica, cómo es esto de la farmacología y por qué es que usamos esos fármacos. Entonces miren la diferencia entre que ustedes entiendan las bases de esto, de que yo venir y decirles, no, miren, hipertensión se trata con enalapril, beta bloqueador y ya. ¿Sí? Entonces estamos entendiendo las bases. Bien, entonces miren, podemos usar un IECA, un ARA2. También podemos poner diuréticos a estos pacientes. Entonces miren que es simplemente combinar los medicamentos que ustedes ya conocen. ¿Qué hacemos con el paciente estadio D? Este de acá. Este paciente, cuando ya está en estado terminal, podemos hacer lo siguiente: usar medicamentos nuevos que están saliendo para que los pruebe si en algo les sirven, o trasplante cardíaco. No hay más. ¿Sí? O cuidado paliativo hasta que se muera. Los pacientes cuando están en estadio D se mueren en los siguientes meses, en el siguiente año van a estar muertos, ¿sí? O sea, no van a superar el año de vida cuando ya tienen insuficiencia cardíaca etapa D. Entonces acá está bien, control de síntomas, reducir los reingresos hospitalarios, cuidados paliativos y entran en programa de trasplante cardíaco. Tristemente se mueren esperando un corazón que no lo va a hallar. ¿Sí? Supongamos un abuelito de 70 años y usted tiene un paciente de 40 años que necesita un corazón, ¿a quién se lo van a dar? De 40. Nada que hacer. Entonces, los pacientes difícilmente van a acceder a estos tratamientos. Bien, bueno, finalmente aquí está ya la lista de medicamentos que ustedes pueden usar. Entonces, ahí están las dosificaciones, los grupos de medicamentos. Simplemente, si han logrado entender el mensaje central de la presentación, es que se dan combinaciones. ¿Bien? Entonces, ahí están más medicamentos y vamos a estar allí. Continuamos con lo que nos falta en la próxima clase. ¿Tienen preguntas? ¿Listo?